Una mujer muda trabaja de noche limpiando un laboratorio hasta que un día ella observa la llegada de una misteriosa criatura mutante para ser utilizada como conejillo de indias, con la cual terminará viviendo un apasionado romance. Por eso hoy, la forma del agua. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con unas escenas debajo del agua que parecen sacadas del BioShock, hasta que descubrimos que todo se trataba de un sueño de nuestra protagonista muda Elisa, la cual vivía en un viejo apartamento que contaba con la ventaja de tener un cine propio. La cuestión es que Elisa tenía su rutina antes de salir a trabajar, incluyendo la parte de llevarle el desayuno a su vecino Hills para que no se muera de hambre, mientras el artista le enseña una película que inspira a la mujer a practicar unos pasos, y por eso vemos que ella no era sorda a pesar de su mudez. Así que después de cruzarse con el dueño del cine, que también era su casero, la muda llega con prisa a su trabajo en un centro de investigación aeroespacial, en donde su amiga Zelda le hacía el favor de cuidar su puntualidad, aunque a cambio tenía que soportar a la mujer hablando como una cotorra. Hasta que en un momento un tipo de seguridad la interrumpe para presentarles a todos al nuevo Dr. Bob, y enseguida ingresa una enorme cápsula traída por un militar llamado Strickland, pero cuando Elisa quiere revisar el contenido, en eso recibe un susto y entonces ella y su colega son expulsadas del laboratorio. Un tiempo después, la muda acompaña a Hills a una cafetería en donde él se veía interesado por el camarero, entonces vuelven a comprarle unas tartas que no eran del agrado de nuestro protagonista, mientras vemos que ella prefería imitar los bailes de las películas musicales. Más adelante en su trabajo, la muda vuelve a escuchar a Zelda quejarse de su vida, y en eso aparece Strickland para presumir su habilidad sin utilizar las manos, pero luego de quedar como un roñoso, el tipo se termina marchando mientras Elisa notaba que algo estaba pasando en el laboratorio. Pero luego de ver que Strickland tuvo un accidente, las dos empleadas debían limpiar el laboratorio en donde nuestra protagonista halla unos dedos, así que mientras Zelda salía por ayuda, en eso la muda tiene su primer encuentro con el extraño prisionero hasta que aparece su jefe para pedirle los dedos. Entonces la muda le comenta su descubrimiento a Hills, el cual no parecía creerle mientras se marcha para intentar recuperar su trabajo como publicista, pero al final le rechazan sus ideas, ya que ahora la mejor manera de vender era mostrando mujeres con poca ropa. Por su parte, Lisa regresa al laboratorio para intentar hacerse amiga del peje lagarto, y aunque al principio el mutante se mostraba hostil, al final termina aceptando la oferta de ella con tal de tener comida gratis, y luego la muda acompaña a Zelda hasta una entrevista con Strickland. Así que después de ver las cicatrices que dejaron muda a Elisa, Strickland le agradece por recuperar los dedos que perdió por el prisionero, y enseguida les pide que no se sientan conmovidas a pesar de su apariencia humana, hasta que en un momento el militar las echa de su oficina. Al rato Strickland regresa a su casa justo a tiempo para despedir a sus hijos antes de otro día escolar, así que una vez solo, su esposa lo tienta a tener un poco de acción en la cama matrimonial, mientras él demuestra que se siente más motivado cuando las mujeres se quedan calladas. Por su parte, Lisa seguía con sus intenciones de hacerse amiga del peje lagarto, así que después de descubrir que comparten los mismos gustos musicales, la muda comenzaba a comportarse como una colegiala enamorada, mientras todo esto ocurría bajo la mirada sorprendida del Dr. Bob. La cuestión es que Bob en realidad se trataba de un espía infiltrado de la Unión Soviética, así que después de reunirse con sus camaradas para pasarles información sobre el peje lagarto, en eso el falso científico le sugiere la idea de que la criatura tiene un buen gusto para la música. Más adelante, Elisa descubre que las cámaras de seguridad tenían un punto ciego, pero cuando luego la muda quiere llevarle la comida a su nuevo amigo, en eso descubre que el peje lagarto se encontraba en problemas, y enseguida ella tenía que apresurarse para esconderse ante la llegada de Strickland. Acto seguido, el militar sigue maltratando a la criatura hasta que descubre que alguien estuvo invadiendo el laboratorio, y luego recibe la visita de un general amigo, quien le enseña al prisionero que trajo del Amazonas, mientras Bob le pide que trate de ser un poco más compasivo. En eso Bob encuentra el escondite de la muda, pero en lugar de delatarla, termina discutiendo con los militares por sus intenciones de deshacerse de la criatura, y entonces el general lo llama hasta la oficina de Strickland para recordarle quién es el que manda, mientras Elisa comenzaba a preocuparse por su crush. Por eso nuestra protagonista le pide ayuda a Hills, pero al no poder convencerlo, ella utiliza el lenguaje de señas para decirle que tenía una conexión especial con el peje lagarto, aunque al final no logra conmover a su vecino, y entonces se la abandona para salir a recuperar su trabajo. Sin embargo, Hills descubre que nunca lo iban a volver a aceptar en la agencia de publicidad, pero cuando luego parecía que tenía una oportunidad con su camarero favorito, enseguida descubre que al tipo no le interesaba probar cosas nuevas, además de que no era una persona muy tolerante que digamos. Por eso el despechado artista regresa con su única amiga para decirle que la ayudará con su plan de salvar al peje lagarto, al mismo tiempo que Bob recibía las órdenes de sus camaradas para deshacerse de la criatura y hacer explotar el laboratorio, aunque él no parecía estar de acuerdo con los planes. Y después de que Strickland se haya comprado un vehículo más lujoso, vemos que Elisa comienza a planear los detalles para salvarle la vida a su crush, mientras Zelda notaba que su colega andaba en algo raro, y luego la muda regaña a su vecino para que no mienta con la edad de su identificación falsa. En otro momento, Strickland ensucia a propósito
propósito su oficina para llamar a nuestra protagonista, así que una vez a solas el tipo comienza a acosarla insinuándole que se siente atraído por las mujeres calladas, pero al final la muda consigue salvarse antes de que el militar se pase de la raya. Pero cuando llega el momento de marcharse del trabajo, Elisa se queda en el lugar para iniciar la misión de rescate al mismo tiempo que Bob discutía con su superior ya que se negaba a deshacerse de la criatura, pero enseguida cambia de planes cuando observa que contaba con una aliada inesperada. Y mientras Zelda descubría que su colega seguía en el edificio, en eso la muda recibe la sorpresiva ayuda de Bob para salvar al peje lagarto, así que después de dejarle unas instrucciones, el soviético se aleja para colocar una bomba al mismo tiempo que Elisa se cruzaba con una inesperada traba en sus planes. Por su parte, Hill se aparece para cumplir parte del plan, pero Strickland descubre que el vehículo era falso mientras el tipo tenía problemas con la seguridad hasta que de golpe se corta la luz gracias a la bomba del soviético, el cual luego de apresurar a las mujeres termina salvando la vida del artista. Acto seguido, Hill y su vecina se apresuran a escaparse arruinando el nuevo vehículo de Strickland en el camino, y entonces el tipo descubre que se llevaron a su prisionero al mismo tiempo que Elisa se encargaba de preparar una pecera improvisada para que su amado crush se sienta como en casa. Al rato Strickland comienza a investigar la desaparición del prisionero hasta que recibe una amenaza del general para que resuelva todo cuanto antes, y por otro lado vemos que la muda espera a la época de inundaciones para soltar a su crush, pero mientras tanto ella aprovecha a seguir coqueteando con él. Así que una vez en el trabajo, Elisa y su colega notan la presencia de muchos militares por la desaparición del prisionero, y luego Strickland llama a las dos empleadas de su oficina para preguntarle si vieron a Bob haciendo algo sospechoso, pero ellas obviamente no le cuentan nada de lo ocurrido. Hasta que en un momento Strickland pierde la paciencia con ellas por su falta de colaboración y por eso las echa menospreciando su trabajo, pero antes de irse la muda utiliza el lenguaje de señas para decirle unas groserías, aunque Zelda logra salvarla cuando miente diciendo que solo estaba dando las gracias. Por su parte, el peje lagarto aprovecha que Hill se estaba dormido para salir de su pecera, pero cuando el artista se despierta enseguida encuentra a la criatura ocupada con su cena, y entonces el mutante se aleja asustado dañando el brazo del tipo mientras Elisa en su trabajo agradecía a Bob por toda la ayuda recibida. Hasta que en un momento la muda tiene que volver a su casa por una emergencia, así que luego de encontrar a su crush en el cine, ella regresa para atender las heridas de su vecino, y luego el peje lagarto se acerca hasta el artista para hacer las paces enseñándole sus vistosas escamas luminosas. Y mientras Strickland interrogaba a su principal sospechoso, por su parte Elisa descubría que su crush era muy sensible al tacto, pero después de mostrarse arrepentida, ella decide entregarse a los brazos de su amado mutante, y por eso luego Zelda descubre que su colega había hecho el cochinote con la criatura. La cuestión es que un día Bob recibe la inesperada visita de sus camaradas y por eso creía que iban a eliminarlo, pero a pesar de tomar un inofensivo cuchillo mantequero para defenderse, al final el científico descubre que solo habían venido para entregarle su última misión antes de volver a su patria. Por su parte, Strickland parecía cansado de su familia y entonces se sube a su dañado vehículo, en donde descubre que sus dedos no iban a curarse milagrosamente, al mismo tiempo que Elisa quería probar a hacer el delicioso debajo del agua, aunque por eso el cine de su casero estaba perdiendo a sus pocos clientes. En eso Hill se despierta para descubrir que ya no iba a necesitar usar una peluca, pero cuando su casero lo amenaza con echarlo para que arregle la fuga del agua, enseguida el artista descubre que su vecina estaba disfrutando de un buen momento y luego le dice que el peje lagarto tenía poderes milagrosos. Por otro lado, Bob recibía el llamado de sus camaradas para su última misión mientras notaba que lo estaban espiando, al mismo tiempo que Elisa notaba que ya se acercaba el momento de despedirse de su crush, el cual parecía echar de menos cada vez más su antigua vida debajo del agua. Más adelante, Strickland recibe la visita del general, a quien enseguida le recuerda sus viejos días juntos en el campo de batalla, pero el militar se olvida de la camaradería para dejarle en claro que le quedaban pocas horas antes de recuperar al prisionero, ya que de lo contrario sus días en el ejército iban a estar terminados. Mientras tanto, Elisa descubre que había llegado el último día junto a su hambriento crush, pero en lugar de alimentarlo, la muda intenta confesarle sus sentimientos al mismo tiempo que se imaginaba en su cabeza que ella y la criatura protagonizaban una vistosa coreografía de una vieja película romántica. Hasta que un día Zelda encuentra a su colega llorando, pero cuando descubre el motivo de su preocupación, enseguida decide llamar al Dr. Bob, el cual justo había salido de su casa para reunirse con sus camaradas, mientras Strickland le exigía a su secuaz que le preste su auto para seguir vigilándolo. Entonces Bob descubre que sus camaradas lo habían traicionado hasta que aparece Strickland para deshacerse de ellos, pero cuando el militar lo tortura para que revele a quienes le había entregado al prisionero, por su parte el moribundo científico le revela que todo había sido idea de las empleadas de limpieza. Por eso Zelda recibe la sorpresiva visita de su jefe para preguntarle dónde estaba la criatura, pero como ella no quería hablar, entonces el militar utiliza sus podridos dedos como ejemplo para enseñarle lo que iba a pasarle, hasta que el esposo le revela que la colega muda era la verdadera culpable de todo. Así que después de decirle a su esposo que se vaya armando las valijas, Zelda llama a su amiga para advertirle del peligro, y entonces vemos que Strickland había llegado a la casa de nuestra protagonista demasiado tarde, aunque luego él descubre a dónde se habían llevado a la criatura. Mientras tanto, Elisa y su vecino llevaban al peje lagarto a su hábitat natural, pero después de que la criatura intente convencerla para que se marchen juntos, en eso aparece Strickland para arruinar el momento de una manera violenta, dejando a la muda junto a su crush moribundos en el suelo. Hasta que en un momento Hill se recupera para atacar al militar y luego lamenta por la pérdida de su vecina, mientras el peje lagarto se volvía a levantar como si hubiera recibido un power up, así que luego de darle un sangriento merecido a
Strickland, la criatura se termina acercando a su moribunda novia. Y mientras Zelda se acercaba a unos policías, en eso el peje lagarto termina saltando al agua junto a Elisa y entonces utiliza sus poderes milagrosos para que las cicatrices de ella se vuelvan unas branquias y por eso la muda tiene la oportunidad de seguir disfrutando su bizarro romance junto a su amada criatura anfibia. Eso fue La forma del agua. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.